Listo. Buenos días, les voy a compartir entonces mi pantalla y les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Ok, entonces esta semana vamos a trabajar la revisión por la dirección, ¿sí? Chicos, quiero aclararles algo. Recuerden que estamos trabajando auditorías de calidad. Entonces, por ahí alguien me preguntó con respecto al trabajo que me debían entregar. En el cuadrito de plan de auditorías yo les dejé un ejemplo y en algún lado decía sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero ese cuadrito de plan de auditorías, pues yo simplemente se los dejé como un modelo en el que ustedes deberían hacer el plan de auditoría, pero para el sistema de gestión de calidad, ¿sí? Lo que les dejé ahí planteado fue simplemente un ejemplo para que ustedes tuvieran una base de lo que debían pues planear, ¿sí? De lo que debían escribir, pues ahí como en cada uno de esos espacios. Simplemente lo dejé con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que lo tenía así y así lo dejé. Pero recuerden que estamos haciendo una auditoría del sistema de gestión de calidad, SGC. Entonces, vamos a hacer la revisión por la dirección. La norma que vamos a revisar hoy es ISO 9001 del 2015. Ya habíamos trabajado con ella en el numeral 9.3, que es revisión por la dirección. Recordemos entonces que la revisión por la dirección es un proceso también obligatorio, que algunas empresas lo realizan de manera semestral, pero normalmente se hace de manera anual. Se hace después de la auditoría interna y antes de la auditoría de certificación. Listo, entonces lo hacemos después de la auditoría interna. Nosotros terminamos de hacer pues como la auditoría interna, se hace después de la auditoría interna y antes de la auditoría de certificación. Listo, para que ahí pues que digamos que terminemos de revisar algunos aspectos importantes y que de pronto pueden revisarnos en la auditoría de certificación. Entonces por eso se hace después de hacer la auditoría interna. Entonces hacemos esa revisión y miramos como cuáles son los pendientes que de pronto deberíamos tener pues listos, esas no conformidades de pronto que resultaron de la auditoría interna, todos los aspectos por mejorar, todas estas situaciones pues como que debemos tener listas, todas estas requisitos que la norma nos pide que debemos tener listos. Entonces por eso se hace pues como antes de esa auditoría de certificación para mirar pues como todos los pendientes. Bueno, la norma como tal nos dice que la alta dirección debe realizar el sistema de gestión de la calidad, perdón, la alta dirección debe revisar el sistema de gestión de calidad de la organización a intervalos planificados. Entonces, a intervalos planificados, por lo que les decía, porque debemos, digamos, planificar, listo, la vamos a hacer cada 6 meses o simplemente la vamos a hacer cada año, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de la organización. Yo debo tener pues como todo alineado, ¿sí? Todo. Recuerden que... Hola. No, porfa, recuerden cerrar los micrófonos para que no nos intervenga la grabación. Solo los abrimos cuando hagamos algunas preguntas para que de pronto nos escuche ahí y no nos deja escuchar bien la grabación. Bueno, entonces, listo. Queda clara que la realizamos cada año o si a conveniencia de la empresa pues se hace cada 6 meses, no hay ningún problema. Lo importante es dejar ahí claro pues como todos los aspectos que hay pendientes y ya vamos a mirar qué debemos tener en cuenta en esa revisión por la dirección. Chicos, cuando yo les digo que revisemos la norma, es porque ahí, digamos que casi que nos dan las pautas para hacer cada una de las actividades. Las normas nos dan las pautas para realizar cada una. Si yo le digo, revisemos la norma, ISO 19011 de auditorías en el numeral 5, es porque ahí nos dicen cómo hacer la programación de auditoría. Si les digo, revisemos la norma ISO 9001 en el numeral 9.3, que es la revisión por la dirección, es porque ahí nos dan las pautas, o sea, ahí me dicen cómo, qué aspectos debo tener en cuenta para hacer la revisión por la dirección. Listo.
en la revisión por la dirección, entonces nos reunimos nosotros como líderes del sistema, se reúne, recuerden pues que como su nombre lo indica, estamos con el gerente, con el director, con el que quiera que sea que esté a cargo o en cabeza de la organización, con esa persona nos reunimos y precisamente con él, porque digamos que es quien, porque él nos va a decir, bueno, ¿por qué no se ha hecho esto? Ah, porque es que no han habido recursos, porque es que ya lo hemos programado varias veces y no se ha podido realizar, porque la persona me la han programado y él no ha tenido tiempo, por una cantidad de cosas. Entonces, finalmente, eso que vamos a hablar ahí con él es porque él solamente es la persona que podría decir, listo, ya, lo ejecutamos ya y lo vamos a llevar a cabo porque es que es lo que necesitamos hacer. ¿Listo? Esa revisión por la dirección se divide en dos partes. Tiene entradas y tiene salidas, ¿sí? ¿Qué son las entradas? Las entradas también se les llama informe. Listo. Entonces, las entradas son un informe que yo voy a presentar a la dirección. Y ese informe, dice la revisión por la dirección, debe planificarse y llevarse a cabo, incluyendo consideraciones sobre. Y empezamos a mencionar unas letricas. La letra A dice el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas. Es decir, cuáles fueron las acciones que se programaron en la revisión por la dirección anterior y que están ahí. Esa revisión por la dirección, digamos, lo que queda pendiente, yo podría llevarlo a un plan de acción. Ustedes eligen a dónde llevarlo, o sea, el líder del sistema elige dónde dejar los pendientes. Yo, Gloria Isaza, yo, empresa, asesorías especializadas, lo llevamos a un plan de acción, ¿sí? Un plan de acción al que obviamente yo le tengo que hacer seguimiento y dar cumplimiento para cerrarlo. Cerrar es qué? Cerrar es que usted cumple una actividad y usted la cierra. Por ejemplo, si usted tiene pendiente, voy a poner un ejemplo X, si usted tiene pendiente contratar, digamos que a usted le quedó pendiente la revisión por la dirección anterior, contratar un asistente de calidad, ¿sí? Definitivamente la necesitamos porque es que es mucho el trabajo y no alcanzamos a cumplir pues como con todos los requisitos. Entonces, vamos a contratar un asistente de calidad. Listo. Y digamos que usted pasa un año, porque la revisión por la dirección última fue el año pasado, y usted en ese plan de acción que le hace seguimiento a esas actividades pendientes de la revisión por la dirección o de las diferentes actividades de la empresa, entonces todavía está contratar asistente de calidad. Entonces usted va a revisar eso y el gerente le va a decir, ¿qué pasa acá, Gloria? Entonces yo le digo, sí, jefe, yo lo dejé programado, hice la gestión con talento humano, pasé la requisición y nunca contrataron el asistente de calidad. Listo. Ah, no, listo, ya. Team, programemos esta hoja de vida, contratémosla. Listo, cerrado. Entonces usted ahí le pone a ese pendiente como cerrado. Usted tiene que cerrar las actividades que va elaborando, porque si no, eso va a convertirse en una cadena de nunca acabar. Entonces, usted compró dotación, digamos que usted ese plan de acción lo puede dividir. Seguridad industrial, calidad, plan de trabajo, todo lo que quiera poner en el plan de acción, pero separarlo como por hojas para que no se confunda. Entonces, usted en el plan de acción, por ejemplo, yo en el plan de acción del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, programo todas las actividades que tengo pendientes. Dotación, dotación pues solamente EPP, dotación, uniformes y todo lo demás, compra de botiquín, recarga de extintores, señalización, capacitaciones, exámenes médicos, baterías psicológicas, todo, 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 todo. Pero ahí mismo yo tengo que cerrar cada una de esas actividades. ¿Sí? Digamos que yo las revise, no sé, cada mes que hago una inspección de seguridad o cada mes que hago el acta de vigía o de COPAS, yo reviso mi plan de acción para ver qué actividades voy cerrando. Ah, que ya hice los exámenes, listo. Entonces pongo ahí, hoy, 6 de septiembre, hice revisión del plan de acción y encontré que el 31 de agosto se hicieron todos los exámenes médico-ocupacionales que tenía pendiente. Entonces, ahí ya cerré esa actividad. Entonces, es muy importante hacer un plan de acción, pero también irle dando cumplimiento y cerrando las actividades que ya están quedando listas para poder ir reprogramando las demás. Listo.
El numeral, la letra B dice los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de calidad. Cambios en las cuestiones internas y externas. Usted puede hacer, usted puede hacer análisis de esas cuestiones de varias formas. Una puede ser DOFA, ¿sí? Que usted aplique una matriz para ir analizando cómo vamos en debilidades, cómo estamos en oportunidades, cómo estamos en fortalezas y cómo estamos en amenazas, ¿sí? Si hay cambios, se pone pues como en el informe de la revisión por la dirección. Usted también puede analizar esos cambios con PESTEL, ¿sí? Políticas económicas, sociales, tecnológicas, legales, ¿cierto? Hay varias formas y hay varias metodologías por medio de las cuales usted puede hacer un análisis de cuestiones o asuntos internos y externos de la organización. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, digamos que usted ahorita, actualizamos ahorita, hicimos la revisión por la dirección, ahorita en julio-agosto. Y yo voy a revisar con PESTEL, yo voy a utilizar PESTEL, políticas, pues donde analizamos aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, inclusive el mercado, la parte cultural y todo lo demás. Entonces, digamos que yo estoy revisando y, digamos, en esa parte externa de oportunidades y amenazas y demás, yo analicé en el aspecto legal y político que por la contingencia, por el tema de la pandemia, se han presentado dificultades que en el sector, dificultades en el sector público y la imposibilidad de recaudo presentada en los 2 últimos años a raíz del tema de la pandemia. Entonces, eso es un tema legal, ¿cierto? Es un tema legal por el comportamiento, digamos, que ha tenido, pues, como las diferentes situaciones, por el comportamiento de la contingencia que hemos tenido. Esperen un segundo, yo hago algo acá. Digamos que mi empresa es de construcción, entonces yo diría que esa situación específica me afecta, digamos, la misma política de la empresa, la misma parte legal, porque pues digamos que debido al tema de la pandemia se ha frenado totalmente el comportamiento de la venta de viviendas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí en esa parte escribimos esos cambios que se han presentado. En la parte tecnológica, por ejemplo, por la pandemia, el teletrabajo requiere unas condiciones de trabajo que no pueden ser controladas por la compañía. Entonces, eso nos ha afectado. Entonces, ahí se han presentado cambios a nivel externo e interno que afectan de una u otra forma ese aspecto. La competencia, por ejemplo, también podríamos evaluar ahí la competencia. Por la situación actual de la pandemia, el exceso de oferta que va en contravía de los precios equitativos es una amenaza para la empresa. Digamos que también vamos a analizar el mercado, cuál es el impacto que se ha generado por la pandemia de bienes y servicios, que ha tenido un incremento en los precios de productos en el sector de construcción, ¿cierto? La parte cultural, digamos que analizamos la parte cultural y encontramos que se generan encuentros virtuales que tienen una eficiencia y una efectividad alrededor de los procesos de trabajo y que nos dan cumplimiento de las tareas, ¿cierto? Ahí se eliminarían variables del tiempo, porque pues nada, el tiempo, digamos que muchas veces en teletrabajo el tiempo es más, ¿sí? Por lo general uno desde la casa tiene que dedicarle más tiempo pues como al tema del teletrabajo por muchas cuestiones. Listo. Digamos que haciendo un análisis social, entonces digamos que la empresa cree que el desarrollo de vivienda de interés social genera un aspecto positivo a las personas de bajo recurso, vivienda digna con manejo de enfoque sostenible. Eso es un cambio y algo, digamos que una oportunidad que ha visto la empresa con respecto a, entonces son cambios que se presentan. Entonces, ahí en ese punto B analizamos cuáles son los cambios que ha tenido en cuanto a cuestiones internas y externas y que digamos que son pertinentes al sistema de gestión de calidad. ¿Listo? Ok. El numeral C, entonces en el numeral C
encontramos la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de calidad, incluidas las tendencias relativas a satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes. Listo. Entonces, ¿cómo hace usted para medir la satisfacción del cliente? ¿Sí? Entonces, en la revisión por la dirección, va a revisar cómo está haciendo para medir la satisfacción del cliente. Yo digo, no, es que yo aplico una encuesta de satisfacción del cliente, ¿cierto? Puede ser que yo aplique una una encuesta de satisfacción del cliente. Listo. Entonces ahí voy a mirar pues como la satisfacción que tienen las personas. Entonces analizo cómo se ha comportado esa encuesta de satisfacción. Listo. ¿Qué puedo medir en una encuesta de satisfacción? Atención, asistencia técnica, cumplimiento con personal, calidad en los productos, cumplimiento de entrega, acabados, digamos en caso de que sea una casa, entonces acabados, conformidad con el producto final, cumplimiento de normas, ¿sí? Todo eso, digamos que todo eso podría yo medir y aplicarlo al cliente, ¿cierto? Los diferentes clientes que yo tenga, pues obviamente, y es pues como de obligatorio cumplimiento el hecho de que yo haga encuestas de satisfacción porque tengo que medir ese indicador específico. Listo. Entonces ahí tengo pues como, y pues obviamente nos dice la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes. Listo. Entonces yo también tengo que revisar quiénes son las partes interesadas. Recuerden que las partes interesadas son los socios, los empleados y contratistas, los proveedores, los clientes, la misma comunidad, ¿cierto? Entonces yo tengo que revisar de cada uno de ellos, por ejemplo, cuáles son las necesidades o expectativas de los socios, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Cuáles son las necesidades o expectativas de los empleados? Tener una estabilidad laboral, ¿listo? Entonces ahí yo reviso si nosotros hemos cumplido con esas expectativas de clientes y de partes interesadas, ¿listo? El C2, la letra C en el numeral 2 me dice el grado en que se han logrado los objetivos de calidad. ¿Sí? Nosotros tenemos unos objetivos, recuerde que hay unos objetivos, ¿sí? Entonces, digamos que mi objetivo, un objetivo de calidad, es mejorar el desempeño y asegurar condiciones de seguridad que protejan la integridad de los empleados, contratistas, subcontratistas, partes interesadas de cada proyecto. Yo estoy aquí hablando de un sector construcción. Listo, ese es un objetivo de calidad. ¿Qué se va a hacer? Fortalecer un programa de formación para cumplir con los requisitos legales y contar con el personal competente. Listo. Entonces yo tengo que mirar si he cumplido con con ese desempeño que mejore las condiciones de seguridad y la integridad de los empleados. Listo. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo para cumplir con ese objetivo? Listo. Entonces, en ese punto evalúo. Entonces, revisan, mi empresa tiene unos objetivos de calidad, pero resulta que esos objetivos de calidad están enfocados no sé, en incrementar la satisfacción del cliente o mejorar la satisfacción que se tiene para con el cliente. Y yo voy y evalúo y yo no veo que la empresa esté haciendo nada como para que los clientes estén cada vez más satisfechos. Entonces, ahí ustedes programan unas actividades que de pronto les van a permitir cumplir o aumentar el grado en que se han logrado los objetivos. ¿Listo? Ok. En el 3 dice el desempeño de los procesos y conformidad de productos y servicios. Recuerden que ahí nos van dando pues como las pautas de cada uno. Entonces, nosotros como empresa tenemos unos indicadores, ¿sí? Cada empresa tiene unos indicadores diferentes. Listo. Entonces,
por ejemplo, un indicador podría ser, no sé, el servicio, ¿cierto? El servicio al cliente, por ejemplo. Un indicador podría ser la eficiencia con que se entregan o el, ¿cómo les digo? Los tiempos de entrega, ¿cierto? Yo podría tener como tiempos de entrega, pues cumplimiento en los tiempos de entrega como indicador, ¿cierto? Ya los indicadores, pues obviamente cada uno tiene los indicadores que quiera, ¿cierto? Pero es súper importante revisar también esos indicadores y revisar pues como también el cumplimiento que se le da a cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, em, no sé, yo ahí voy haciendo un control. Entonces, indicadores de satisfacción del cliente puede ser un indicador. Índice de mortalidad o de accidentalidad, incluyendo ahí, pues, digamos, como un sistema integrado con seguridad y salud en el trabajo, atención, servicio, porcentaje de cumplimiento en capacitaciones, tiempos de entrega de proyectos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la idea es hacer un seguimiento, controla el proceso, cómo controlamos los procesos, ¿qué más? Bueno, no sé, ya cada empresa tendrá sus indicadores. Puede ser, ¿qué? Otro indicador. Bueno, satisfacción del cliente, servicio, atención. Se me vuelan en este momento, pero bueno, ya cada empresa tiene sus indicadores propios. Ok, el numeral, el 4 nos dice, el C4 nos dice las no conformidades y acciones correctivas. ¿Listo? Entonces, esas no conformidades y acciones correctivas, entonces, obviamente yo también reviso, ¿sí? Yo las debo tener programadas por ahí en un plan de acción o en algún lado, ¿cierto? Como lo que hemos hecho en actividades anteriores. Entonces, usted simplemente revisa, usted tiene una acción correctiva y usted le dice, usted busca en qué estado está esa acción correctiva. Ah, está en proceso. Está en proceso es porque le estamos dando, digamos, le estamos dando, digamos que está en proceso, entonces podría ser la descripción. Tenemos todavía que elaborar un manual y políticas para los fabricantes terceros, estableciendo criterios de liberación de los productos, por ejemplo. Otra correctiva en proceso podría ser elaboración del plan de trabajo anual y seguimiento, recuperación de información para elaboración de indicadores según la normatividad. Otra en proceso podría, una mejora, por ejemplo, en proceso, ¿sí? Actualización de documentos con logo nuevo, ¿cierto? Otra mejora en proceso, cambio de nombre de la compañía o cambio de logo, bueno, ¿cierto? Es súper importante que nosotros a cada una de estas, mmm, de estas entradas, ¿sí? Vamos haciéndole como una conclusión. Listo. Entonces, por ejemplo, en estas no conformidades y acciones correctivas, yo podría concluir que desde la gerencia se está disponiendo los recursos para la ejecución de las actividades, ¿cierto? Como que si tengamos un respaldo de ejecución y de cumplimiento de actividades. ¿Listo? Entonces, cada una de esas entradas debe ir teniendo como una conclusión para que al final ustedes puedan entregar un informe, digamos que reuniendo todas esas conclusiones puede ser como una conclusión final. ¿Listo? Ok, ese es el C4. En el C5, en los resultados de seguimiento y medición, pues también entonces digamos que entra ahí parte de la auditoría, el seguimiento que se le está haciendo y el cumplimiento que se le está dando pues como los resultados de seguimiento y medición pueden ser pues obviamente de los indicadores, de objetivos, listo. Los resultados de las auditorías, el C6, ¿sí? Resultado de la auditoría interna y hallazgos de auditoría de certificación. Entonces, digamos que yo puedo tener hallazgos de auditorías, ¿sí? Y ahí, pues,
reviso. Entonces, ¿qué resultados nos dio esa revisión de auditoría? ¿Sí? Esa revisión de auditoría. Nos dio que, por ejemplo, que nos falta cumplir con algunos numerales, ¿cierto? Nos faltan algunas evidencias. Entonces, ahí yo reviso qué tengo pendiente, pues como para prepararnos para esa auditoría de certificación. Puedo revisar pues como el informe de la auditoría pasada, ¿cierto? Entonces digo, por ejemplo, la fecha de la auditoría se hizo en julio del año pasado, por ejemplo, y tenemos una acción correctiva. Y esa acción correctiva, entonces vamos a mirar. Entonces, para la orden de producción de una fecha específica de unos materiales no se evidencia liberación del producto. Entonces está la orden de producción como tal, pero no está la evidencia de liberación del producto incumpliendo con el numeral 8.6 de la norma ISO 9001 del 2015. ¿Listo? Esa, por ejemplo, esa específica está en proceso. No se ha realizado seguimiento a las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Está terminada. No se evidencia, eso es lo que yo planteé en esa última auditoría como acción correctiva, ¿cierto? Y yo le pongo aquí como un estado. Entonces pongo si está terminada, si está en proceso, si no aplica, sí, para poder mirar en qué estado está esa acción correctiva, por ejemplo, ¿cierto? Entonces reviso los resultados de las auditorías anteriores para poder saber cómo, ahí es donde yo les digo que hay que, todo eso lo tenemos que poner en un plan de acción. Si definitivamente yo no pongo, si digamos a mí me entregan un informe de una auditoría y yo no reviso qué era lo que yo tenía que hacer, se llega a la auditoría siguiente y esa persona que me llega, digamos, pues obviamente yo me va a pedir, si no es la misma persona, me va a pedir un informe de una auditoría anterior. Yo se la voy a entregar y ella me va a decir, bueno, listo, este es el informe de la auditoría anterior. Yo estoy revisando este numeral o esta situación específica que se planteó aquí como no conformidad y sigue estando igual. Entonces, ¿dónde está su plan de acción que me diga que usted está dándole cumplimiento a las no conformidades? ¿Cierto? Entonces, es súper importante pues que todo quede en un plan de acción para evitar que las cosas queden por ahí en el aire. Y si yo hago una auditoría es precisamente como para mejorar. Listo, el numeral, el C7 dice desempeño de proveedores externos, evaluación de proveedores. Aquí yo debo tener en cuenta, digamos, los contratistas, ¿sí? Es súper importante, digamos, si yo tengo contratistas, entonces revisar en esa parte, pues, como los contratistas. Ok, entonces, por ejemplo, un proveedor X, entonces la idea es que yo siempre evalúe los proveedores. Esto aplica para calidad, para seguridad y salud en el trabajo, para ambiental, para todo. Yo tengo que hacer una evaluación de proveedores, entonces yo simplemente le digo el tiempo de entrega, ¿sí? Por ejemplo, alternativa de pago y precio, calidad de productos, ¿sí? Entonces yo le voy dando una valoración. Entonces yo puedo decir, uno, si cumple pues poquito, no sé, bajo, tres si cumple regular y cinco si cumple pues como a cabalidad con todo. Y yo puedo, digamos que en una tablita, yo puedo presentar como las evaluaciones de 2 o 3 años anteriores. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo poner en la misma tabla, en esa evaluación de proveedores de este año, yo puedo poner la evaluación del 2018 y 2019, como para hacer una comparación de, pues, si está bien, pues, si definitivamente ese proveedor sigue incumpliendo, bueno, cualquier cosa. Y podemos concluir, entonces se ha venido cambiando la modalidad de compra, en este periodo se evalúan estos proveedores teniendo en cuenta el impacto que estos tienen en la compañía. Sí, digamos que yo el año pasado tuve muchos proveedores, ¿cierto? Digamos que yo para comprar los materiales de construcción tengo muchos proveedores. Por ejemplo, el 2018 tenía 2, 4, 6, 8, 10, bueno, un montón, como 20, ¿cierto? Pero en el 2019 decidí solamente trabajar con 2. Listo. Entonces, la conclusión que yo tengo es que se ha cambiado la modalidad de compra
y que en este periodo se evalúan solamente 2 proveedores teniendo en cuenta el impacto que estos tienen en la compañía, ¿sí? Puede ser porque allí encuentro siempre todos los materiales, de pronto yo tenía varios proveedores porque de pronto no sabía que había uno que me podía proveer todo lo que yo necesito, ¿cierto? Entonces yo elijo tener 2 o 3 proveedores que me surtan de todo y con los cuales puedo rotar y me ha ido bien, ¿sí? Entonces es importante también hacer como esa comparación ahí. Ok, luego seguimos con la letra D. Y decimos la adecuación de los recursos, ¿cierto? Recursos que se necesitan o se han presentado para el cumplimiento de tareas. Listo. Recursos, ¿qué recursos? Recursos tecnológicos, recursos humanos, recursos económicos, ¿cierto? Entonces, ¿qué recursos se necesitan o se han necesitado para el cumplimiento, pues, como de todas estas tareas? ¿Listo? Entonces, esos recursos, por ejemplo, digamos, dentro de estos recursos, independientes si yo estoy haciendo una revisión por la dirección, digamos, aplicada netamente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues digamos que aquí incluyo tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Recursos como herramientas, materiales, ¿sí? Capacitaciones, digamos que dotación de botiquín, de equipos de seguridad, todo eso, digamos que lo incluyo ahí como dentro de ese presupuesto, dentro de esos recursos que necesito para pues darle cumplimiento a algunas actividades. Entonces, digamos que yo tengo y que yo he podido, gracias a Dios, disponer de recursos humanos, tecnológicos, económicos y demás para el cumplimiento de las diferentes actividades. Entonces, digamos, una conclusión ahí sería que la organización ha dispuesto o dispone los recursos necesarios para el funcionamiento y desarrollo de las actividades y procesos. Sí, recordemos que estamos haciendo como una conclusión con respecto a lo que evaluamos en cada uno de estos aspectos. Ok, esa es la parte D. En la E, entonces hablamos de la eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades, ¿cierto? Eh, entonces, hay que revisar pues como la eficacia de las acciones que tenemos como en lo que consideramos como riesgos, ¿cierto? Entonces yo podría, por ejemplo, digamos, yo podría ahí evaluar, digamos, en la matriz de riesgos como tal, revisar la eficacia que hemos tenido en las acciones tomadas. Por ejemplo, yo, yo reviso algo como digamos que uno de los riesgos es que, no sé, el alto índice de accidentalidad por X o Y motivos. Entonces yo tendría que revisar cuál es la eficacia, cuáles son las acciones que estoy tomando y si están siendo efectivas o no, ¿sí? Entonces eso sería lo que yo me diría acá, lo que yo revisaría. Si las acciones que estoy tomando para evitar que se presenten, recuerden que nosotros llevamos a la matriz de riesgos, todos como pues obviamente los riesgos repetitivos, o si hay un accidente, entonces de una y no lo tengo dentro de la matriz de riesgos, yo lo llevo a la matriz de riesgos. Entonces, la idea es medir qué tan eficaces están siendo esas acciones que yo estoy tomando para evitar que se sigan presentando esas situaciones o esos accidentes. ¿Listo? Ok, bueno. Profe, yo le tengo una pregunta. Hola. Sí, profe, es que la matriz de riesgo la tiene cada auditor o la tiene la empresa. La empresa, en el momento en que tú vas a hacer la auditoría, él solicita la información que vaya necesitando. Eso es, digamos que eso sería uno de los riesgos. Recuerden que hace 8 días, no recuerdo si hace 8 o hace 15,
Entonces pueden ser esos riesgos específicos, digamos, de seguridad industrial, otros riesgos. Recuerden que evaluamos en esa parte de riesgos y oportunidades que uno de los riesgos que tenía, digamos, la auditoría para que no se llegara a presentar era, por ejemplo, que la empresa no tuviera lista la información que yo le pido, o que la empresa me diga, ay, no, es que el archivo, la memoria donde yo tenía guardada la información se dañó. Entonces, obviamente eso sería un riesgo. Uno de los riesgos, muchos de los riesgos que tenemos en el momento en que se vaya a hacer la auditoría, ¿cierto? O riesgos que tiene el sistema como tal. Listo. ¿Qué riesgos tiene la empresa como tal? Entonces, por ejemplo, un riesgo para una empresa de, digamos, de construcción sería no tener pues como las licitaciones, no tener una licencia de construcción, no tener una licencia de construcción y que yo llegue a hacer una auditoría y que él no tenga una licencia de construcción, ¿sí? O no ganarse, no tener licitaciones a qué presentarse, por ejemplo, otro riesgo. Digamos, hablando de otro riesgo como tal, pero hay riesgos también en el momento de hacer la auditoría. Ese que me estás mencionando es uno de los riesgos que se presentan en el momento de hacer la auditoría, que de pronto esa persona no tenga la información disponible. Eso es un riesgo. O un riesgo que toma la empresa. O que la persona que esté atendiendo la auditoría no tenga conocimiento de dónde está la información. Entonces, ella no va a presentar evidencias y va a ser un riesgo para la empresa porque se van a presentar una cantidad de no conformidades por el incumplimiento de los requisitos. Listo, pero no, uno como auditor no tiene esa información. Esa información la solicita en el momento de la auditoría. Listo. A no ser, bueno, tampoco, o sea, porque la auditoría interna la realiza normalmente uno dentro de la empresa, realiza auditorías internas, pero digamos que yo soy del área de talento humano, yo no voy a auditar mi sistema como tal. Si lo audita, pues como para ir revisando, pues como que cumple con todo, pero normalmente internamente a mí como talento humano me audita, no sé, quién, compras, y yo como talento humano audito compras precisamente para evitar que, no, sí, hágale, que ese documento en estos días lo pone ahí. No, precisamente para revisar que sí se tiene pues como la información que nos puede pedir el auditor en caso de auditoría externa. ¿Listo? Ah, listo, profe, ya. Muchas gracias. Ok, con gusto. Bueno, ok. Vamos en el numeral. Ok, nene, entonces vamos al F que dice oportunidades de mejora, ¿sí? ¿Cuáles son las propuestas para el gerente? Recuerden que en esa revisión por la dirección, como estamos ahí enfrente del gerente, entonces aproveche para hacerle propuestas, las oportunidades de mejora que nosotros tenemos para los diferentes pues actividades y cumplimiento pues como de las actividades que hay pendientes y demás. Entonces en ese momento yo me aprovecho y presento pues como las oportunidades de mejora, ¿cierto? Que planteo y que he analizado, ¿cierto? Continuar con estrategias de reducción de gastos, generar reuniones semanales o quincenales, verificar las condiciones tecnológicas de los colaboradores. Entonces, por ejemplo, digamos, yo esta semana estuve en una empresa y la chica me dijo, venga, como yo siempre les digo, venga, lleven un control de todo lo que compran, de todos los gastos, de todo, porque todo eso que se compra, entonces hay que incluirlo, o en calidad, o en seguridad y salud en el trabajo, entonces, como para ir separando. Entonces ella me dijo, es que estamos comprando celulares, estamos cambiando los celulares de todos. Y yo, bueno, listo. Entonces esto digamos que mejora las condiciones tecnológicas de los colaboradores. Obviamente eso garantiza, digamos, realizar y cumplir de una manera más eficaz las actividades de forma virtual en este momento, por ejemplo, que es tan importante. Entonces miren que eso es una oportunidad de mejora. Realizar la revisión de condiciones laborales actuales, ¿sí? ¿Cómo están las condiciones laborales? Revisar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, evaluar estrategias actuales de negociación. Todo eso son oportunidades de mejora que yo tengo que plantearle. Independiente si se cumplan o no, el gerente va a decir, listo, oportunidades de mejora, bueno, a ver, proponga, ¿cierto? Imagínate yo decir, no, jefe, no, pues nada, por ahora cumplir con todo esto, no, pero entonces
él necesita que yo sea proactivo y que yo le proponga, ¿sí? A ver, entonces, digamos que eso ya lo tengo yo listo, ¿sí? Yo no voy a llegar allá a improvisar. Yo hago una revisión de toda esta información que le estoy entregando y ya les llevo listas las oportunidades de mejora. Ah, bueno, hagamos esto, me parece que es esto. Es súper importante que sigamos trabajando en esto. Digamos, no le planteemos como me parece, ahí no aplica me parece. Es súper importante que sigamos trabajando en esto. Es súper importante que fortalezcamos el programa de capacitaciones por esto y esto y esto, ¿sí? Es súper importante la generación de reuniones semanales o quincenales para irle dando cumplimiento a las diferentes actividades que tenemos programadas dentro del plan de acción. Bueno, ahí ustedes, mejor dicho, sacan su parlamento y empiezan a hablar de una cantidad de cosas. Bueno, quedó listo, quedaron listas las entradas, ¿sí? Recuerden que esas entradas son como ese informe, y ahora vamos con las salidas. ¿Qué son las salidas? El acta. Listo, entonces son informe o entradas, salida o acta. Dice, las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con, ¿sí? Oportunidades de mejora. Listo. Entonces, todas las oportunidades de mejora que se han encontrado en el transcurso de la revisión. Mire que yo le acabo de plantear a este señor en el informe una cantidad de oportunidades de mejora. Entonces, ¿cuáles son esas? Entonces, esas las dejo ahí en el acta, ¿cierto? Y si se me ocurren más, si yo en el momento en que le estoy diciendo, y jefe, perdón, jefe esto, jefe lo otro, jefe por aquí, jefe por allá, se me ocurren más, entonces ahí quedan esas oportunidades de mejora. Todas las oportunidades de mejora que se han encontrado en el transcurso de la revisión, estas se deben llevar en un plan de acción y que le voy a hacer seguimiento el otro año en la entrada 1, ¿sí? Obviamente estas oportunidades de mejora van a quedar ahí dentro de esta acta. Y el otro año, cuando haga la revisión por la dirección o dentro de 6 meses, entonces reviso. Obviamente no voy a dejar para cumplirlas hasta el otro año. No, si las llevo a un plan de acciones porque ya quedamos en que les íbamos a hacer seguimiento. Pero las reviso inmediatamente entre, entonces yo vuelvo y empiezo y estaba en las revisiones previas, anteriores. Entonces eso es lo primero que hago, revisar esas acciones, esa revisión por la dirección. El B dice cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de calidad. Necesidades de cambio en el sistema de gestión de calidad. Entonces, actualizar la política, lo que resulte que hay que cambiar durante la revisión por la dirección. Por ejemplo, si nosotros revisamos la política que supuestamente estaba bien y encontramos un detalle que hay que cambiar, entonces ahí miramos, identificamos y eso lo dejamos acá en esta acta. Necesidades que hay que cambiar, actualizar la política, actualizar los objetivos, revisar los indicadores, ¿sí? Todo lo que miramos que hay que cambiar. Y el numeral C, o la letra C, dice las necesidades de recursos, contratación de una persona, entonces ahí se genera la necesidad de, entonces, contratación, comprar equipos, todo lo que haya que hacer. ¿Listo? Dice, la organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección. ¿Listo? Entonces, es súper importante que nosotros, pues, como que tengamos un control de toda esta información para que entreguemos, pues, como algo completo. Digamos que en esas necesidades, en esos cambios yo identifiqué que la misión o que la visión de la empresa ya está, que la visión ya se venció, ¿sí? Tenemos como un propósito para el año 2020, por ejemplo, ser una empresa contratista sólida, y ya estamos en el 2020, entonces ahí hay que cambiar, hay que ampliar esa visión y revisar pues como que otros aspectos debemos cambiar ahí. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces esa es la tarea de esta semana, hacer una revisión por la dirección. Entonces ya saben que, bueno, no sé si yo les vuelvo a subir ahí la norma, numeral 9.3, ISO 9001 del 2015, revisión por la dirección. Yo se las voy a volver a subir ahí de todas maneras porque
no me acuerdo cuándo fue que la dejé ahí, para qué actividad, se las había dejado ahí, pero yo se las voy a, se las voy a, se las voy a dejar ahí pues como en la plataforma. Ay, Dios. Profe, Hola. pues entonces hacemos esta tarea y entonces la hacemos, o sea, ¿cómo? ¿La metemos así como en un plan de auditoría o qué? ¿Por qué plan de auditoría? No, acuérdense que esto No, es una revisión por la dirección. no, o Ay, sea, me Dios. refiero que si se hace pues como un cuadro así y se hace ahí, ok. Ah, bueno, tú lo puedes hacer, digamos en Excel, tú puedes hacerlo en Excel y para cada uno de los ítems puedes hacer un cuadrito. ¿Sí me entiendes? Una No, es que yo no hojita. tengo computador. Bueno. Ay, ¿quién tiene el micrófono abierto? Jefferson. ¿Quién está? ¿Alguien tiene? No me deja oírte. Ok. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo lo harías? No sé, entonces, ¿cómo te quede fácil? Yo decía, era por la facilidad de hacerlo ahí. O lo haces, sí, en una tabla. Entonces, en una tabla, entonces en este recuadro haces las entradas, pero separaditos. Entonces, aquí la A, la B. ¿Sí me entiendes? Ah, listo, profe, ya. Sí, sí, o sea, no sé si fuiste tú el que me preguntó, no como un texto completo, porque entonces no se van a identificar cada una de las actividades que tengo que programar o que tengo que revisar. Lo A eso haces me como refiero. quiera, exacto, no, separado. Separado porque cada uno de los ítems me habla de un aspecto diferente, entonces yo lo tengo que separar e identificar. Ah, Profe, listo. uno se puede guiar de pronto con la ayuda de alguien de ahí de la empresa. Sí, claro, o sea, si en tu empresa hay la persona de calidad, entonces te puede decir si han habido cambios, te puede decir lo de los indicadores, te puede decir si ellos hacen una encuesta de satisfacción del cliente, entonces ahí le das cumplimiento al numeral de cómo mides la satisfacción del cliente, te puede decir, o normalmente en las empresas cuando están certificadas, entonces está publicada la política, los objetivos, entonces tú ahí revisas si hay unos objetivos de calidad, entonces tú revisas, por ejemplo, ay, mira, la empresa tiene estos objetivos de calidad, pero yo no veo cómo cumplen con esto. Entonces tú puedes ir y preguntar, venga, Manuela, ¿ustedes cómo le dan cumplimiento a ese objetivo de calidad? ¿Sí? Obviamente, claro que sí. Ustedes no lo tienen que hacer solos, yo no les estoy diciendo que se inventen la información y que tampoco la empresa les vaya a entregar pues como toda la información que ustedes requieren para hacer revisión por la dirección. Simplemente ustedes le dicen, estamos haciendo un ejercicio donde tenemos que hacer lo más parecido posible y lo más acertado posible una revisión por la dirección. Necesito esta información. ¿Qué tanto me puede entregar usted? Hasta aquí, listo, hasta ahí trabajo, no hay problema. Ah, Listo. listo, profe, gracias. Listo, profe. Ok, con gusto. No sé si tengan alguna otra pregunta, cualquier cosa me van contando. Yo ya estoy aquí entrando a la plataforma para generarles pues como la entrada a la tarea que no lo he hecho. Listo. Pues, profe, yo más ratico le subo el trabajo, que es que esta semana no me ha quedado casi tiempo por lo que he estado saliendo muy tarde de la empresa, entonces ya estoy como haciendo los últimos detalles y en un ratico lo monto a la plataforma. Listo, yo voy a revisar y amplío entonces el plazo que yo creo que solamente es, bueno, está hasta hoy, no sé. Sí, sí, profe. Sí, sino Ok, que esta listo. semana estaba saliendo 6:30, casi 6:30, 7 de la noche de la empresa, entonces no me ha dado como mucho el tiempo para terminarlo así. Listo, dale, no hay problema. Si alguno necesita más plazo, me dice, yo habilito cuando lo vayan a subir, me dicen, yo habilito la plataforma, ¿listo?